hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos. En definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión, una disminución en el control de impulsos y gran labilidad afectiva. Muchas han sido las hipótesis vertidas a lo largo de los años acerca de las causas que lo originaban, pero ha sido en las últimas décadas cuando más se ha avanzado en la identificación de los orígenes biológicos del TDAH. TDAH, que en realidad se refiere al déficit atencional, y para hablar de ello estamos recibiendo al psiquiatra Ariel Gold. Bienvenido, Ariel, un gusto que estés acá. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí veíamos algunas características Sí. del déficit atencional, pero más allá de que estaría buenísimo que complementaras, te quiero preguntar, bueno, ¿qué es, no? Exactamente. Bien. Es un cuadro que se puede presentar en gran cantidad de escolares, ¿verdad? También en adolescentes y en adultos ahora se está definiendo, pero que básicamente el tema es que el niño que tiene déficit atencional tiene una disfunción, una función no buena de algunas herramientas de la inteligencia, ¿eh? Puede ser un niño muy inteligente, pero la inteligencia tiene herramientas para que seamos más eficientes en las cosas que hacemos. Igual que un carpintero, que puede ser un buen carpintero, pero sus herramientas son de mala calidad. Si emuláramos a la inteligencia con el disco duro de una computadora, diríamos que estos niños pueden tener un excelente disco duro, pero algunos programitas no son de buena calidad. Y vamos a ver cuáles son esos programitas. Incluso Sí. muchas veces se habla de que puede ser, digamos, hablando como de la metáfora del disco Sí. duro, incluso hasta chiquilines que tienen hasta de repente una inteligencia, no sé, más desarrollada. Lo que pasa que, bueno, que en la vida cotidiana, no todos, ¿no? Pero también puede ser, bueno, justamente eso hace que rápidamente se distraigan, Claro. se aburran. Exactamente. Ahora vamos a ver cuáles son estos programitas. Exacto. Para entender bien. Vamos a imaginarnos a un niño en un aula, Sí. que tiene que aprender. El niño, para aprender, va a tener que prestar atención a cosas que no tienen por qué ser interesantes para él, Exacto. que pueden ser aburridas y largas. Y lo tiene que hacer porque si no, no aprende. Ahora, el sistema atencional es uno de estos programas. Tener un buen sistema atencional quiere decir tener capacidad de atender a pesar de que lo que me están entregando no me interesa. Y si yo estoy en un lugar donde además estoy rodeado de estímulos súper interesantes y no hay nada más interesante para un niño que otro niño o que otros niños, y después va a ser que otras niñas, etcétera, bueno, o la ventana y lo que está después de la ventana, entonces es lógico que si yo tengo un mal sistema atencional, me atraigan más los compañeritos que la maestra y el pizarrón. ¿Por qué la mayor parte de los niños sí pueden atender, los que no tienen déficit atencional? Porque nuestro sistema cerebral tiene una forma particular de estar frente a una situación, que hace que yo prenda una especie como de reflector de teatro, que ilumina una parte central y oscurezco la periferia cuando tengo que aprender, cuando estoy ante una situación que la necesito. Claro, porque yo me lo autoimpongo, no porque me interese necesariamente. En realidad, porque tengo un cerebro que me permite hacer eso automático. Está la maestra del pizarrón, ilumino. Entonces, ¿qué pasa? Los compañeritos, que son mucho más interesantes, me generan menos influencia que la maestra del pizarrón. La verdad, compañeritos al lado, y la maestra enseñando los límites del Uruguay, que me perdonen, digamos, las maestras de las cuales quiero mucho, pero es más interesante el otro. Pero más importante es lo que está diciendo la maestra. ¿Qué pasa si un niño tiene una falla en el sistema atencional? Tiene una luz amplia. Entonces todos los estímulos llegan y él atiende a lo que más le interesa. ¿Está bien? Exacto. Bueno, esa es una disfunción, o sea, una función no buena. Segundo, tengo que sostener esa atención. Ese foco tiene que estar sostenido. Y acá los niños con déficit atencional es como si tuvieran este reflector, la tuerquita un poco floja, entonces atienden y de repente hacen ¡poc! Y se pone a atender a otra cosa. Claro, después ya se perdió. Exactamente, y cuando vuelven ya no tiene información. Exacto. Segundo componente, segundo programa de no buena calidad, la capacidad de retener una información mientras estoy haciendo algo.
tú en estos momentos tenés que acordarte de todo lo que viene y estás teniendo una cantidad de información que la vas a usar. Por ejemplo, la próxima pregunta la tenés acá. Si tenés una mala memoria de trabajo, cuando yo termino, quedás en blanco y andás buscando cómo era. Entonces, ¿qué necesitas? Un apuntador que te diga, Soledad, tal cosa. ¿Verdad? Que bueno, con alto nivel de estrés pasa también. Exactamente, pero... es que todo esto pasa con alto nivel de estrés. Ahora, y los niños también tienen nivel de estrés. Sí, pero la memoria de trabajo hace que el niño le das una orden y de repente, cuando terminaste la orden, si esta fue muy larga, se olvidó de lo que tenía que hacer. Claro. Entonces la maestra dice, copian esto del pizarrón y después subrayen los verbos. Y el chiquilín copió el pizarrón y ¿qué hace? Terminé y entrega. Y se olvidó de subrayar los verbos porque el otro se le diluyó, porque retienen muy poco tiempo. ¿Eso hablas de los niños? No, de los niños con déficit atencional. Niños con déficit atencional, ¿tá? Que es más o menos 5 o 10% de la población. O sea, en una clase de 30, 2 o 3 chiquilines, nada más les tendría que pasar, les puede llegar a pasar esto. Ahora, ¿qué pasa? Esto hace que un niño no le vaya tan bien en la escuela, a pesar, solo con estas dos cosas, no poder atender y no poder retener información, ya te va mal en la escuela, a pesar de tu inteligencia. Pero estos niños, los que tienen estas características solas, no molestan. Pero el 80% de los que tienen déficit atencional, además tienen el otro programa que voy a decir ahora, que es el más famoso, que es la capacidad de controlar los impulsos. Es decir, tratar de dominar lo que tengo ganas de hacer, porque lo que tengo que hacer es otra cosa. Un niño de 7 años, si es normal, digamos, lo que tiene ganas es de jugar. Obviamente. Pero está en la clase y la maestra le dice, copia esto del pizarrón. Y él tiene ganas de jugar. Entonces, si aguanta las ganas de jugar, copia y espera a que venga el recreo. Pero si tenés un problema en el control de impulsos, sistemas de control que fallan en el déficit atencional, haces lo que se te canta en el momento que se te canta. Y de ahí es que se habla de la hiperactividad. Ahí se habla de la impulsividad. Impulsividad. Y la hiperactividad es el otro sistema de control que es lo que te permite detener tus movimientos y no estar todo el tiempo moviéndote. Si vos tenés estas 3 cosas de no buena calidad, te pasan cosas que es muy triste para un niño. Te va mal en la escuela y te portas mal. Es decir, convivir contigo es un poco difícil. Y eso es la base de la clínica del déficit atencional. Es decir, un niño que, fíjate, es desatento, impulsivo, hiperactivo, y como todo esto junto forma el sistema de organización de una tarea en un tiempo determinado, es tremendamente desorganizado. Totalmente. Además, molesta a los demás inevitablemente, distorsiona la clase. Absolutamente. Ya se vuelve su propio problema. Ahí está. Ahora, acá viene el problema más importante. Si yo describo a un niño desatento, desorganizado, impulsivo, hiperactivo, y digo, ese tiene déficit atencional, gran cantidad de televidentes van a decir, mi hijo tiene déficit atencional. Ojo con enfermar a los chiquilines. ¿Por qué? Porque un chiquilín que en los primeros años de su vida no le pusieron límites adecuados y rutinas adecuadas, se comporta igual. O sea, que, ¿cómo se llama un niño que en realidad en los primeros años de su vida no asumió que hay una autoridad que es la que manda y él tiene que obedecer? Ese niño es un niño que tiene un problema en el estilo de crianza, no un problema en algunos aspectos del cerebro. ¿Y cómo se llama un niño así? Un niño que la educación no es buena, y eso se llama mal educado. Entonces, el gran diagnóstico diferencial del niño con déficit atencional con hiperactividad es el maleducado. Pero no el maleducado objetivo, cuando decís que nene maleducado. Es el mal educado como sustantivo, porque lo educaron mal. Entonces, alguien tiene que hacer la diferencia. Y si empezamos a tratar como déficit atencional a los maleducados, la quedamos, que es lo que está posiblemente pasando ahora. ¿Y quién lo diagnostica concretamente? Bien. Primero, ¿quién lo diagnostica? Y segundo, ¿hay estudios de laboratorio, por decirlo de alguna manera, que lo puedan determinar? Claramente. Porque si no, es totalmente subjetivo del profesional con el que se encuentra el niño. Y sí, porque la medicina clínica es así. Nosotros estamos en psiquiatría en la etapa de la medicina clínica, es decir, no hay estudios paraclínicos. En nuestro país, 2 tipos de profesionales. No hay una tomografía, una ecografía, no hay nada. Se han intentado, se siguen buscando, lo que hay son apoyos paraclínicos. Hay una gran cantidad de evidencia científica que muestra que hay determinados niños que no pasan del 10% de la población. Igual es bastante, tenemos 480.000 escolares en nuestro país y de repente 40.000 tienen esto. ¿no? Pero tal vez tengamos 200.000 maleducados. Arrastrarlo del liceo y todo lo demás. Bueno, eso es un lío, por eso yo hablo de los escolares. Obviamente. Pero ojo que maleducados hay muchos más. Sí. Pero por un tema de la sociedad, de lo que está pasando en la relación padres-hijos, y eso hay que señalarlo. Ahora, en nuestro país,
Psiquiatras de niños y adolescentes y neuropediatras son las personas que tienen que hacer este diagnóstico. ¿Cuál es el tema? Como esto es clínico y yo no puedo sospechar este chiquín tiene una diabetes, le voy a mandar, mire. No. Entonces yo necesito tener mucho tiempo para poder afirmar un diagnóstico. No es un test y chau. No es un test y chau. Me imagino que habrán test. Un inventario, si hay gran cantidad de inventarios, las maestras les mandan, las maestras ya saben, digamos, y si te suma tanto, eso es de revistas populares, digamos, ¿no? Si suma tanto, usted tiene tal cosa, no. Eso es un apoyo. A mí me interesa que las maestras me digan cómo es este chiquilín, pero me interesa también que me lo digan los padres y me interesa ver gran cantidad de cosas en la clínica. Y que te cuenten los padres la historia. Absolutamente, familiar, absolutamente. Ser objetivo, es decir, la verdad, yo trabajo 12 horas por día, mi marido también, el nene está con la empleada después en el colegio, bueno. Claro, y ahí es muy difícil. Entonces yo digo, mira, yo creo, entonces ¿qué hago? Uno trata como si fuera maleducado y después va viendo si además tiene déficit atencional. Pero, ¿qué hago? Primero, ¿qué hago o qué hacemos en general? Entrenamos a los padres para que rearmen la figura de autoridad. Después que se limpia el tema, vemos qué queda, digamos, y si es déficit. Eso cuando tengo dudas, cuando uno tiene dudas, ¿verdad? ¿Y a qué edad podemos diagnosticar un niño? Porque también, me imagino, yo qué sé, en la evolución de la crianza, me imagino que un niño de 2 años no se podrá diagnosticar, no sé, de 3, de 4, de 5. ¿En qué edad está como lo suficientemente maduro como para diagnosticar? En la etapa escolar, sin duda. Hay algunos estudios que están tratando de buscar signos para el déficit atencional en el preescolar. Personalmente, no te veo muy convencido. No estoy convencido porque acordate que la diferencia entre un niño maleducado, digamos así, y un niño con déficit atencional es que si tiene gran repercusión en su vida, porque acordate que un chiquilín con déficit atencional le cuesta no solo aprender, sino tener amigos, sino que los padres estén contentos con él, no lo invitan más a cumpleaños. Estamos hablando de un chiquilín, digamos, que la vida se le empieza a complicar. Y una parte de ellos pueden verse beneficiados, entre otras cosas, con una medicación. Sí, y si definimos al niño preescolar con déficit atencional, bueno, entonces tal vez tendríamos que medicarlo. No, el tema es, puede ser que yo sospeche que tiene un déficit atencional, pero trato a la relación padres-hijos como cosa fundamental. Y en cuanto, ya tenemos que irnos, pero en cuanto a la medicación, ese es otro gran tema que estaría bueno tratarlo en otra entrevista, porque muchísimos padres se resisten al tema de la medicación, sobre todo ante esa duda que genera el de que no haya necesariamente un examen clínico de laboratorio que te diga si tiene, entonces... Es verdad, mirá que las cosas no se definen solo por un examen clínico. Si hay un médico responsable que se tomó el tiempo suficiente, que le explicó lo que tiene su hijo, y hay confianza en el médico, no es fe, es confianza, entonces, bueno, se supone que el médico va a hacer con el chiquinín lo que haría con su propio hijo. Y si le tiene que dar una medicación, entonces, el tema, pero me encantaría tener la oportunidad de hablar de la medicación específicamente. Una segunda parte con todo gusto. Dale, bárbaro. Psiquiatra, un gusto que hayas venido. Bárbaro, gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda y ya venimos con más La Mañana. TDAH, que en realidad se refiere al déficit atencional, y para hablar de ello estamos recibiendo al psiquiatra Ariel Gold. Bienvenido, Ariel, un gusto que estés acá. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí veíamos algunas características del déficit atencional, pero más allá de que estaría buenísimo que complementaras, te quiero preguntar, bueno, ¿qué es, no? Exactamente. Bien. Es un cuadro que es muy inteligente, pero la inteligencia tiene herramientas para que seamos más eficientes en las cosas que hacemos. Igual que un carpintero, que puede ser un buen carpintero, pero sus herramientas son de mala calidad. Si emuláramos a la inteligencia con el disco duro de una computadora, diríamos que estos niños pueden tener un excelente disco duro, pero algunos programitas no son de buena calidad. Y vamos a ver cuáles son esos programitas. Incluso muchas veces se habla de que puede ser... etcétera. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión, una disminución en el control de impulsos y gran labilidad afectiva. Muchas han sido las hipótesis vertidas a lo largo de los años acerca de las causas que lo originaban, pero ha sido en las últimas décadas cuando más se ha avanzado en la identificación de los orígenes biológicos del TDAH. Que se puede presentar en gran cantidad de escolares, ¿verdad? También en adolescentes y en adultos ahora se está definiendo, pero que básicamente el tema es que el niño que tiene déficit atencional tiene una disfunción, una función no buena de algunas herramientas de la inteligencia. Puede ser un niño que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno,
que son incapaces de estar quietos. En definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás,